¿Usted ve posibilidad de un cambio político así en Venezuela o todavía tiene poder, ¿no? Sí, Claro. todavía sigue, digamos, en la vanguardia, ¿no? Porque prácticamente está entrando en todo Porque lo que esté. yo le confieso, los años uno que ha leído un poco acá y había vivido mayormente en la Argentina, es la primera época en que se habla tanto de Venezuela. Es decir, que para nosotros Venezuela no existía, sino algunos hechos así así grandes históricos como el Caracazo, en fin, todo ese tipo de rupturas institucionales que tuvieron. Pero después, como influencia así en el América toda, nunca hubo un presidente de Venezuela que tenga tanta influencia en el continente. Precisamente por la forma, digamos, de ser del mismo presidente, el mismo presidente Chávez. Y los ¿no? recursos que tienen. Y los recursos que lógicamente lo están favoreciendo, que es el petróleo. Claro, porque también se percibe de repente los estará invirtiendo más en eso, más que en el bienestar interno. Exactamente, o sea, porque se percibe, y a veces uno también lo siente de la gente, ¿no? Chávez no ha terminado su propaganda política. Claro. Él sigue siempre en una eterna propaganda política, utilizando un lenguaje, utilizando una manera, una forma, a veces de llegar al pueblo, de llegar a los más pobres, es verdad, pero ¿con qué interés está llegando a los más pobres? Sí, vale, de repente de perpetuarse en un poder que después va a ser una demanda para ellos, porque si no están de acuerdo con el régimen, lógicamente hay que sacarlos. Actualmente se está también fortaleciendo un solo partido político. Claro, yo he visto que ha sido años anteriores así, que había marchas así contra Chávez, y eso ha disminuido, la fuerza. La fuerza de las marchas ha disminuido. Actualmente estamos también presentando un caso bastante fuerte y es en cuanto a uno de los canales privados, que sería... Yo veo que está avanzando. Radio Caracas Televisión. ¿Nacionaliza empresas o fuerza a las empresas a...? Radio Caracas Televisión se le termina, se termina la concesión el 27 de este mes. La licencia. Y él lo ha declarado abiertamente, y no solamente él, sino que todos los que forman parte del gabinete lo están declarando de que la concesión no se le va a renovar. Esto no solamente pues es cerrar un canal, sino que es cerrar precisamente una libertad de expresión que cada día se va a ir cohesionando más y se va a ir reduciendo la mínima expresión. Esto lógicamente ha llevado, se han convocado a marchas en función de defender este medio de comunicación. La gente está participando, pero no de la misma manera que participaba anteriormente. La gente está sufriendo porque también uno lo percibe de mucho miedo. O sea, ha sido como una forma de gobernar. ¿Hay mucho empleo público allá? Así que tengan miedo de participar. Sí, porque muchos, temen de participar porque a lo mejor consecuencias en el trabajo. Porque van a tener consecuencias en el trabajo. Claro, porque muchas empresas se están estatizando o tienen materia estatal, influencia estatal, entonces no conviene ser opositor al presidente. Claro, porque entonces van a perder su trabajo y entonces es lo que va a mantener la familia. Entonces, al no tener una entrada, como sucedió cuando votaron a toda esta gente que estaban allí en las compañías de petróleo, que hasta ahora pues han sufrido sus consecuencias, no consiguen trabajo en ningún otro lugar. Claro, ahora ¿usted por qué piensa que Estados Unidos no interviene así en la política interna? Así? Los Estados Unidos... se hablan nada más. Por eso, o sea, yo he visto muy discurso sobre la mesa, pero por debajo yo pienso que lo que motiva a que Estados Unidos no intervenga directamente, porque ambos países están siendo beneficiados. Uno por el petróleo, porque la gran mayoría de la producción petrolera va a Estados Unidos, y de la otra porque Venezuela se beneficia con los dólares. Pero en otras épocas un gobierno así no duraba tanto. Exactamente. Se ha cambiado los tiempos. Sí, han cambiado mucho, porque, y la manera frontal con que el presidente Chávez ataca a Bush. Y Bush de manera a veces muy sutil ni siquiera le presta atención. Ni siquiera le presta atención. Exactamente. Entonces, ¿será que América Latina no es prioridad en estos momentos de la política de Estados Unidos? Estará en otro... Sí, y creo que también cuando vino el presidente Bush a otros países de América Latina, que venían a hacer todo digamos, a iniciar todo acercamiento en cuanto también a la alternativa del petróleo, que es el biodiesel. Exactamente, entonces yo pienso que él también está abriendo otras maneras de cómo que América Latina pues sea de interés. Ahora ha hecho un intercambio que Chávez con Cuba de maestros, de médicos y todo ese tipo de cosas. He leído algún artículo por ahí que ha provocado tensiones en cuanto a que dicen que como que ha hecho presión para abajo en los salarios de los maestros, así. Sí. La llegada y actualmente, bueno, en cuanto al personal que fluía, especialmente médicos cubanos, que al final pues eran asistentes
de médicos, ¿no? No era médico. No eran médicos en general. Algunos sí podrían ser médicos, pero la gran mayoría se dice que eran asistentes. Pues venían más que todo en función de que también parece que era un convenio firmado entre Venezuela y Cuba. Sí, sí. Entonces venían y ofrecían un servicio que en muchos de los casos pues la gente estaba contenta, otros de los casos no, la gente no estaba muy contenta, y muchas de estas personas empezaron a irse a Colombia, y de hecho salió por los medios donde ellos estaban pidiéndole al presidente de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, que por favor les diera el asilo político. Así se escapaban. Se escapaban de Venezuela y se fueron para allá. Ajá. Actualmente podría decirse, ¿no?, que nos tuvimos una conferencia de un sociólogo y nos decía que quedan, pero como un 60%, podríamos decir. Se fueron. Muchos se están yendo nuevamente, están regresando nuevamente a Cuba. Claro, ante la enfermedad de Castro, un poco el régimen cubano se supone que sí, se parece puede que se debilitó un poco. Se debilitó bastante. Entonces llamaron todas estas fuerzas que estaban en el exterior, las volvieron otra vez a reunir allá en Cuba. Entonces eso se ha percibido. Sí. Y en cuanto a la iglesia y la crisis que tiene con las iglesias evangélicas en toda América Latina, ¿se nota también en Colombia, en Venezuela? ¿Eso en Venezuela. Bueno, las iglesias protestantes en Venezuela sí surgen, ¿no? Yo pienso que como un fenómeno en toda América Latina, pero no tan fortalecidas, ¿no? Porque en Brasil hay una iglesia. En Brasil sí, o sea, sí, ahí está también la iglesia, una iglesia brasilera. Del Reino de Dios. El Reino de Dios, algo así, sí. que bueno, sí tiene sus grandes espacios, ¿verdad? ¿Y cómo puedes interpretar de que las iglesias protestantes, que mayormente, o evangelistas, mejor dicho, porque las tradicionales, no sé si insisten tanto en el tema del diezmo, es decir, le hacen así una prédica constante con el diezmo? Es decir, a ellos les interesa que le den el 10% de las entradas. Claro. Y la gente se prende en eso. Sí. ¿Y cómo se puede interpretar eso? Bueno, es decir, que la gente que le falta, ¿qué harían? ¿Como un club? ¿Se sentiría la gente apoyada sentimentalmente? Yo creo que... es decir, esa estructura está caminando. Es decir, la gente va y le da el 10%. Estos fenómenos, digamos, estos fenómenos religiosos, especialmente de las sectas en estos países de América Latina. ¿Pero son religiosos realmente o son psicológicos? Son, por allí voy, ¿no? Va mucho más a tocar la psicología de la persona. Claro. Entonces, si en un momento determinado, que eso debería ser también como una alerta también a la iglesia, digamos la iglesia católica, si en un momento determinado una persona está pasando por un momento difícil de su vida a nivel existencial, lógicamente se acercan a estos lugares o estas personas vienen y tocan a estas personas, lógicamente la persona está interesada en resolver ese problema existencial, emocional, psíquico, sí, claro. Entonces lógicamente es como el gancho, ¿no? Lo que va a enganchar a esta persona. ¿Y por qué la Iglesia Católica desecha ese tipo de repente, es decir, organizaciones así que podrían ser de apoyo psicológico realmente a la gente que la está pasando mal? Yo creo que la Iglesia... Y yo creo que ahora en este contexto de la quinta conferencia, ¿no?, del episcopado en Brasil, tendrá que replantearse, ¿no?, todas estas situaciones de cómo abrir el horizonte también. Claro, porque las organizaciones anteriores en la iglesia eran, bueno, empezamos por los benedictinos, los monjes, los claustros, no hablaban, y después vinieron las congregaciones un poquito más abiertas, de enseñanza, de ayuda a los pobres, en fin, hay los focolares, un montón de religiosas consagradas que están en la vida civil, el Opus Dei, en fin, hubo una serie de cambios en la iglesia como para adaptarse a los tiempos, porque no es lo mismo ahora que la Edad Media. Es decir, tendrán que pensar otro tipo de organización para el civil, para el laico, como más adaptable a los tiempos, ¿no? Por eso digo que yo creo que la quinta conferencia podrá iluminar mucho esto, porque uno de los desafíos grandes de los cuales el Papa está preocupado es el descenso en cuanto a número de católicos, especialmente en Brasil. Bueno, se toma Brasil como uno de los países, pero creo que esto también tenga que ver mucho en los otros demás países de América Latina. Entonces, la Iglesia tendrá que también tomar o retomar esa parte, digamos, de preocuparse no solamente por una misión de la Iglesia desde los sacramentos, sino también que toque la persona en su integralidad. Claro. Aunque se lo ha venido haciendo, pero enfatizar de repente ese aspecto de la totalidad y servirse también de estos medios o de estas otras ciencias que podrían ser también en beneficio de ese fortalecer a la persona, de darle una evangelización más integral, más global.